Paz de Dios a todos los que nos están sintonizando en este momento para estar compartiendo este estudio de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando del Hades, también conocido como el lugar donde van los muertos, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. La palabra Hades es una palabra que viene del griego y también se conoce en las Escrituras este lugar de tormento como el Seol, que es la palabra hebrea. En el Antiguo Testamento vamos a encontrarlo como Seol y en el Nuevo Testamento como Hades. Hay muchas referencias acerca de este lugar en las Escrituras. Sencillamente voy a comenzar explicando ahora de que mirando este diagrama vemos que el Hades está integrado básicamente por dos partes. Esto que digo está integrado se refiere al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, a la época de la ley, a la época donde todavía no se había manifestado la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Fue ahí que hubo un cambio rotundo en este lugar. Pero para que lo podamos entender, vamos a remontarnos a aquella época, cuando todavía el Señor Jesús no se había manifestado y a través de él la salvación, donde hubo un cambio radical en este lugar que nos describen las Escrituras. En primer lugar, vamos a estar leyendo un pasaje bíblico que encontramos en Lucas, capítulo 16, Lucas 16, y vamos a leer desde el verso 22 en adelante, que dice así la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El verso 23 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor que nos esté guiando en este estudio. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en este día de estar compartiendo esta palabra. Bendice a cada uno de los que están oyéndola, Señor, y para que esta palabra, Señor, sea una semilla que sea sembrada ahora en cada espíritu, Señor, para dar fruto al 100 por 1. En el nombre maravilloso de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como estábamos diciendo, vemos el diagrama y encontramos que el Hades es un lugar que en la antigüedad, en el antiguo pacto, entonces estaba dividido en dos. En el lugar A, el lugar de los pecadores del Antiguo Testamento. Y ya vamos a explicar por qué decimos el lugar de los pecadores del Antiguo Testamento. Y el lugar B, el lugar de los creyentes, el lugar de consuelo, también descrito aquí en este pasaje que hemos leído como el seno de Abraham, el padre de la fe. Así que en el antiguo pacto, el Hades estaba dividido de esta forma y de esta manera por una gran sima, como también Abraham le dice acá al rico cuando él pide misericordia, cuando él pide que se le escuche
diciéndole Abraham a este hombre de que había entre ellos una gran cima, una gran separación. Una cima, está escrito con S, aquí lo encontramos en nuestras Biblias, entonces significa de que es una gran profundidad, como un abismo que estaba dividiendo aquel lugar. La palabra cima se pronuncia de la misma manera con relación a una cima de la montaña, la cúspide de una montaña. Pero en este caso, en nuestro castellano, se escribe con la letra C. Cima con C significa cúspide de una montaña, pero cima con S significa un abismo, una gran profundidad, que dividía estos dos lugares en este evento que estamos ahora estudiando. Entonces, ahí vemos cómo estaba diseñado este lugar. Al lugar A iban las almas de aquellos que no tenían buena sintonía con Dios. Y en el lugar B iban todos aquellos que eran creyentes, personas de fe. Esto estamos hablando antes de Jesucristo. Y ahora vemos entonces que este lugar no es sencillamente un lugar como el que describen algunas sectas, ¿verdad? Que no creen en que el hombre tenga un alma de esencia o carácter espiritual. Ellos no creen y niegan la existencia del alma. Es más, no solamente niegan la existencia del alma aquí en el cuerpo presente que tenemos, sino que niegan que después de la muerte esta alma tenga algún tipo de vida. Pero aquí la enseñanza de Jesucristo nos describe claramente en este cuadro de que tanto Lázaro el mendigo como aquel hombre rico que estaba en el lugar de tormento tenían conciencia, pensaban, razonaban, podían hablar, podían sentir y podían recordar sus vidas aquí en el plano terrestre. Vamos a estar hablando un poquito más de esto adelante. O sea, vamos a describir el lugar A, es el lugar de tormento. En Números capítulo 16, 30 y 33, no lo vamos a leer ahora todo, por razón de tiempo quiero avanzar de manera rápida aquí en esta ocasión. Entonces dice que allí los que pecaron y se levantaron contra Moisés, dice la Biblia que Dios los hizo descender vivos al Seol. Recuerde, en el Antiguo Testamento está escrito mayoritariamente en hebreo, por eso encontramos la palabra Seol, que equivale a la palabra griega en la cual nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento. También en Salmos capítulo 9, 17 nos dice: los malos serán trasladados al Seol, a ese mismo lugar de tormento. La palabra, tengo que también decir que la palabra Hades o la palabra Seol significa un simple sepulcro. Y es de ahí donde se toman algunas sectas como adventistas del séptimo día o testigos de Jehová, diciendo de que este Seol o este Hades no es más ni menos que un mero sepulcro, ya una tumba. Pero aquí encontramos que es mucho más que eso, por lo que nos enseñan las Escrituras. Seguimos. Ahí encontramos la historia que hemos leído, la historia de Lázaro, en donde vemos que era el lugar donde iban las almas de los muertos, separada como ya acabamos de describir, el lugar A y el lugar B. Por eso es tan importante para nosotros entender lo que nos enseña la palabra de Dios y no dejarnos llevar por fábulas o por cuentos, ¿verdad?, de personas que de repente pudieron haber tenido la mejor de las intenciones al escribir sus libros, sus ideas, sus comentarios, sus opiniones, pero que no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros, como buenos creyentes y personas de la Biblia, nosotros nos tenemos que ajustar a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. También en Lucas capítulo 23, verso 43, nos habla de este lugar. A ver si algún hermano de los aquí presentes me puede ayudar a leer Lucas 23, 43. Gloria a Dios. Lucas 23, 43. Vamos a estar leyéndolo. 23,
43. ¿Sí lo encontró alguien? Si no, lo leo yo. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice a uno de los ladrones, al ladrón arrepentido, a uno de los ladrones que estaban a su lado ahí en la crucifixión, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, aquí encontramos esta palabra que también significa lo mismo, el lugar donde van los muertos, aquellas personas que han ejercido fe en el antiguo pacto. Es el paraíso de Dios. Así que vemos entonces claramente de que Jesús le dice en ese día, que le dice al ladrón arrepentido que hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente, en ese momento este hombre estaba crucificado al igual que el Señor, pero ¿qué era lo que iba a estar en el paraíso? Fíjese que acá ya no dice la palabra Hades, ¿sí?, sino que dice el paraíso. Porque si fuera como dicen estas sectas, Testigos de Jehová, Adventistas y otros, entonces si dijera la palabra Hades, entonces podía tener mayor asidero, mayor certeza aquello de que sencillamente es un sepulcro. No dice en el sepulcro nos vamos a encontrar, sino que nos vamos a encontrar ¿en dónde? En el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Por eso hay que leer detenidamente la palabra de Dios y no llevarnos por cuentos de viejas. Entonces el tema es aquí muy simple y muy claro. Es un lugar donde van las almas de los muertos. El ladrón arrepentido nos demuestra también esto, que allí él iba a ese lugar. Ahora yo hago la pregunta a algunos de los que están aquí: ¿a qué lugar iría el ladrón arrepentido aquí de Lucas capítulo 23 que hemos leído? ¿Cuál era el lugar donde estaba hablándole Jesús que lo iba a estar con él en el día, ese mismo día? ¿Al lugar A o al lugar B? Al B, obviamente, ¿sí? O sea, fíjese usted una cosa, que este hombre estaba agonizando también colgado de una cruz, ¿sí? Y obviamente que él estaba en ese lugar porque lo mereció por sus actos, sus hechos. Él era culpable de lo que se le había condenado, al contrario de lo que le sucedía al Señor Jesucristo, que fue condenado inocentemente él. ¿Por qué? Porque fue una total injusticia su condena. Su juicio fue un juicio que no tenía ningún tipo de razón ni de validez y estaba despojado de toda justicia. Pero este hombre sí sabía de que él merecía estar en ese lugar donde estaba sufriendo crucificado. Sin embargo, este hombre, a pesar de sus pecados, la fe le valió para ir al lugar B, al lugar de los creyentes, al lugar de las personas de fe. O sea que claramente aquí las Escrituras nos enseñan que la salvación es por fe. No es por mérito que el ser humano pueda conseguir. O sea, la salvación es por gracia. Y eso es a través de la fe, que es un don de Dios. Eso nos enseñan las Sagradas Escrituras. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Volviendo a la parábola de Lucas 16, 22, donde ya hemos leído acerca del mendigo que murió, era Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Allí encontramos de que había una vida consciente en ese lugar. La Biblia nos dice de que Job, por ejemplo, capítulo 19, verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, la carne de aquel que ha fallecido. Job hablaba acerca de su muerte, que iba a ocurrir en un futuro, y obviamente que como todo cuerpo muerto es sepultado, pero un día
él tenía la fe, la certeza, la seguridad que en esa carne él iba a ver a Dios. ¿Qué significa esto? Que Job tenía fe en una resurrección. Una resurrección donde su alma iba a ir precisamente al lugar de los creyentes, al lugar B del Seol. Pero su cuerpo iba a ir a un sepulcro, pero en el día de la resurrección eso se iba a unir. El cuerpo iba a ir a resucitar por el poder de Dios, se iba el alma a unir a ese cuerpo y de esa forma, de esa manera, él iba a ver a su Creador. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, verso 31 nos habla y nos dice de que se habla de una resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades. El alma del Señor no fue dejada en el Hades. ¿Por qué? También la Biblia nos dice que Él fue a ese lugar cuando Él murió en la cruz del Calvario. Recordemos que Él murió y estuvo 3 días y 3 noches sepultado su cuerpo, pero su alma, dice las Escrituras, Él descendió hasta las partes más profundas del Hades. ¿Para qué? Para llevar un mensaje de esperanza. Y ya vamos a explicar algo más después de lo importante que hizo el Señor Jesús cuando fue al Hades en alma con esa misión. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo ya. Ahora, Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios 4, 7. Bendito el Señor Jesús. Efesios 4, 7 nos dice de que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el verso 9 es muy revelador, fíjese. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está hablando de la persona del Señor Jesús. ¿En qué momento Él descendió a las partes más profundas de la tierra? Allí, en el período entre su muerte por crucifixión y su maravillosa resurrección. O sea, el Señor Jesús en alma fue a las partes más profundas de la tierra, haciendo referencia precisamente al Hades, que es lo que estamos hablando ahora. O sea, es innegable que la palabra de Dios nos muestra de que hay un lugar donde van las almas después de la muerte, y que también las almas de los seres humanos después de morir tienen conciencia, tienen memoria, se acuerdan. Si seguimos mirando la parábola de Lucas capítulo 16, entonces nos encontramos de que en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico, ¿verdad? El hombre rico. Y dice que alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Ya tenía sus sentidos en funciones. Pudo ver. Fíjese que no solamente pudo ver, sino que pudo hablar. El verso 24 nos dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Identificó también a Abraham y clamó a Abraham para que tenga misericordia. Tenía esa capacidad, ese discernimiento en ese lugar de tormento. Y sigue hablando, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba sufriendo. El alma de este hombre sufría atormentado en esa llama. O sea, que no solamente que veía, no solamente que discernía, no solamente que hablaba, sino que también entonces sentía el tormento de las llamas en aquel lugar. Abraham
le dijo: acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué era atormentado? Porque nunca se dejó llevar por la fe en Dios. Su objetivo durante su vida aquí en la tierra fue sencillamente su satisfacción personal. Tenía muchos bienes y no le importaba de los demás. Es más, no se interesaba en nadie este hombre rico. No le importaba de Lázaro, el mendigo que a la puerta de su casa siempre le pedía. Y probablemente con insultos lo sacaba de aquel lugar. No lo podía ver, lo despreciaba, y de esa forma, de esa manera, manifestó que no era una persona con una naturaleza diseñada para el lugar B del Hades. El lugar de él estaba preparado, pero en el lugar A, en el lugar de tormento, como así el Señor Jesús lo describe. Entonces vemos en todos estos las características ciertas de que el alma siente, ve, escucha, discierne, recuerda, ¿verdad? Y también dice, y se acordaba, dice en el verso 28, tengo 5 hermanos. Todavía ahora en ese lugar él ejerce de misericordia para con sus hermanos. Se acuerda de su familia. Antes probablemente nunca se acordaba de los hermanos ni de su familia. No le importaba de nada ni de nadie. Le importaba solamente él mismo. Pero ahora, ahí en el Hades, en medio del tormento, sí se acuerda de su hermano, de sus hermanos. Y fíjese lo que hace. Intercede a Abraham para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Manda a alguien, le dice, para que ellos no lleguen a este lugar. O sea, este hombre que nunca se había interesado por las cosas de Dios, que nunca había hecho una oración al Altísimo, que nunca probablemente había acudido al templo para adorar a Dios, que nunca había dado una ofrenda, que nunca había hecho nada por el reino de Dios. Ahora sí, en el lugar de tormento se transforma en una persona que ora, que intercede y que quiere que sus hermanos conozcan la verdad. Era un total evangelista, pero en ese lugar de tormento. Qué irónicas son las cosas, ¿verdad? En vida, en su vida natural, con su cuerpo, él no quiso hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, ahora sí surgen y brotan de él todas estas bondades que lamentablemente ya no podía conseguir hacer nada en ese lugar, porque de ese lugar no se sale. De ese lugar solamente hay una espera, la espera del juicio final. El lugar de tormento significa un lugar donde esperan las almas de aquellos que han ridiculizado a Dios, que le han dado la espalda a Dios, que se han olvidado de Dios, como ocurre también en nuestros días. Gente que le da la espalda a Dios, que se burla de Dios y de los creyentes. Bueno, ese lugar de tormento está preparado para esos pecadores. Y un día ellos también, en ese lugar donde estaba allí el hombre rico, ellos van a estar y les va a suceder lo mismo que describe Jesús aquí en este lugar del Evangelio de Lucas, capítulo 17. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión seria, profunda. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da en esta vida, queridos hermanos. Oportunidades de servirle. No perdamos la oportunidad de servir a Dios. Cada minuto que pasa es un minuto menos que nos queda para vivir. Una hora menos que nos queda para hacer algo por la causa del reino de los cielos. Un momento menos que nos queda en vida cuando tenemos esta oportunidad maravillosa para predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Porque ya después va a ser muy tarde. Así que vemos entonces que en ese lugar están las personas, las almas de las personas en todas sus capacidades sensitivas. Pueden oler, pueden oír, pueden hablar, pueden memorizar,
pueden sentir y hasta pueden sentir misericordia, pero ahí es demasiado tarde. Si seguimos hablando, también Primera de Pedro capítulo 3, vamos a seguir citando la palabra de Dios. Cuando digo hablando, estoy diciendo vamos a hablar, pero la palabra de Dios. Amén. No estamos hablando fantasías, no estamos hablando cuentos, no estamos hablando cosas que inventan los hombres. Estamos hablando lo que dice la Biblia. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. Si alguno lo tiene, por favor me ayuda. Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén, gracias, mi hermano. Ahí vemos claramente de que el Espíritu de Jesús fue a ese lugar que estamos hablando. Dice que fue en espíritu a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cómo negar la existencia del alma? ¿Cómo negar la existencia de un lugar de tormento para las almas que se van sin Dios y sin esperanza? No podemos negarlo, lo enseña la palabra de Dios. Así que, querido sectario, estimado adventista del séptimo día, estimado, porque no, testigo de Jehová, no se deje engañar, lea su Biblia y léala con una mente abierta, un espíritu dispuesto para recibir la verdad. Esto no se puede torcer. Hay muchos que han intentado hacer sus lenguas de goma para poder acomodar la palabra de Dios a sus opiniones, a sus ideas, a su fantasía, pero eso no lo se puede hacer, porque no se le puede a la Escritura forzar a decir lo que no dice. Hay un alma que después de la muerte va a un lugar de tormento en el caso de que fue y partió hacia aquel lugar sin fe, sin esperanza, sin Dios. Por eso tenemos que mirar seriamente estas cosas. Más en los días que nos toca vivir. Son días peligrosos, días difíciles. Hay mucha gente que tiene temor de salir a la calle, de venir a reuniones. Hay gente que tiene temor de ir a un trabajo. Pero igual lo hacen y toman sus recaudos porque consideran de que eso lo tienen que hacer a fuerzas, pero tienen temor en sus corazones. ¿Por qué tienen temor? Porque no tienen la certeza y la seguridad a dónde van a ir si les toca enfermarse y morir de esta pandemia, de este virus que está azotando al mundo. No tienen seguridad de salvación, porque el que tiene seguridad de salvación sabe muy bien asociarse a las palabras del apóstol Pablo, que él dijo que muchísimo mejor es estar con Cristo que estar aquí. Así que importante es para nosotros tener esa fe. Esa fe es un don de Dios, pero ese don hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que hacerlo crecer. ¿Cómo? Comiendo la palabra del Señor y no las fantasías y las mentiras diabólicas que las sectas diseñan para tratar de calmar las conciencias. Hay un lugar de tormento y si tú vives practicando el pecado, no esperes que luego de la muerte alcances misericordia, porque ya es muy tarde para eso. La misericordia la alcanzamos aquí, cuando estamos en todas nuestras capacidades para decidir. Cuerpo, alma y espíritu. Ahí hay que decidirse por Cristo. Ya después es muy tarde. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que es muy importante tener en consideración estas cosas. El Hades ha sido un lugar exclusivo para la morada de los espíritus de los pecadores que aguardan su juicio final. Fíjese en Apocalipsis capítulo 20, el verso 3 al 15. Vamos a leerlo, a ver. Perdón, 13 al 15. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver si alguno me ayuda. Apocalipsis capítulo 20. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte,
y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué va a suceder con el Hades? Va a ser lanzado al lago de fuego. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El Hades va a ser lanzado al lago de fuego. El Hades no es el lago de fuego. El Hades es el lugar de tormento hoy en día de los pecadores, no solo del antiguo pacto hoy en día, sino también los que se han muerto, han partido sin la gracia de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Ahora el Hades sencillamente está habitado por aquellas almas que están en tormento. ¿Y qué pasó con la parte B de los creyentes? ¿También eso va a ser arrojado al infierno? Obviamente que no. Para eso descendió, como ya citamos en las Escrituras, el Señor Jesucristo en espíritu a predicar a los espíritus encarcelados. Y la palabra predicar aquí tiene una connotación liberadora. Él fue a libertar a todos aquellos que estaban en ese lugar de consuelo, en el seno de Abraham, donde estaba no solamente Abraham, no solamente estaba Lázaro el mendigo, sino que estaban todos los hombres y mujeres de fe del antiguo pacto. Allí estaban esperando ese glorioso momento de la resurrección, ese momento de la crucifixión. ¿Saben por qué? Porque allí ellos conquistaron la victoria, porque la victoria que Cristo conquistó en el Calvario a favor de su pueblo era la victoria de ellos. Pero el Señor mismo fue y descendió a las partes más profundas de la tierra para tomar esto. Y así como nos dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, lo tomó para llevarlo. Esa cautividad la llevó a lo más alto, la llevó al cielo de Dios. Hoy en día, esa parte B del Hades en el Antiguo Testamento, hoy en día, ese paraíso de Dios está allí en el cielo de Dios. Allí donde están los ángeles, allí están todos los santos muertos del Antiguo Testamento, y también van a ese lugar los que después de Cristo han fallecido, pero han fallecido y han partido con la fe puesta y su mirada puesta en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Así que el que muere con Cristo no debe de temer. Deben de temblar aquellos que no están seguros. Esos deben de temblar. Aquellos que no saben a dónde van a ir. Por eso es que hay tanto miedo a la muerte. Porque la gente no sabe cuál es su destino final. Y estamos hablando de un destino que no es temporal, sino un destino eterno. Ese lugar de tormento es un destino eterno. En el libro de Apocalipsis se nos dice que ese Hades, que ya quedó vacío en la zona B, ahora esa zona A, que ahora lo llena todo ese Hades, ese lugar de tormento espiritual, va a ser lanzado un día después del juicio final al infierno, al lago de fuego. Ese es el verdadero infierno. Muchos estudiosos de la Biblia, pastores, evangelistas, confunden las cosas porque no leen bien sus Biblias. El Hades es un lugar de tormento, pero el infierno es el lugar donde no solamente va a ir el Hades, sino Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores. No por un periodo de tiempo, no es de carácter temporal esa estadía, no es como quien va a un hotel y después se va, no. Por la eternidad van a quedar en ese lugar de tormento eterno llamado infierno. Ese es el lago de fuego. El Hades no es el infierno. Muchos han confundido estas cosas porque no se han ocupado de investigar y de leer sus Biblias. No se deje llevar, una vez más se lo digo, por cuentos.
por lo que dijo fulano o mengano, el doctor sultano. Mire, muchos títulos muchas veces no hacen más que embotar la mente y el entendimiento espiritual. Tomemos nuestras Biblias con fe, con humildad y sinceridad, y el Espíritu Santo nos va a mostrar la verdad, nos va a revelar cuál es el plan y el propósito de Dios. Pero siempre lo va a hacer a las personas humildes y sencillas de corazón, no a las personas que se escudan detrás de un título. Nunca, jamás van a recibir una revelación plena este tipo de personajes. Por eso, qué importante es estar a tono con la gracia y la misericordia de Dios, estar a tono con lo que dice las Sagradas Escrituras. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Luego de satisfacer la justicia de Dios, que demandaba que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, cuando hubo testificado personalmente el Señor Jesús de los triunfos personales suyos a favor nuestro en la cruz, de su victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es Satanás, llevó a todos aquellos que se encontraban en el lugar de Lázaro con Abraham en el Hades hasta la mismísima presencia de Dios. ¿Cuántos podemos alabar al Señor por eso? No está el Hades preparado hoy en día para usted, mi hermana, mi hermano, sino el paraíso de Dios. Cuando un cristiano, un creyente genuino, verdadero, parte de esta vida, parte para estar con el Señor. Y es un sueño. Es como caer en sueño. No es la muerte del impío que sufre envuelto en terrores. No. Es un dormir. Cerramos nuestros ojos en esta vida y los abrimos en el paraíso de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuánta misericordia y cuánto amor para con nosotros, pecadores. Muchos de nosotros nos hemos cansado de ofender a Dios, quebrantando sus mandamientos, pero la misericordia nos alcanzó. Y ese lugar no es para nosotros. Y no es para ti tampoco, amiga, amigo, que estás escuchando este video. Si puedes creer. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Hoy es el día, ahora, esta es la hora de creer en el Salvador, de creer en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Él hizo todo a nuestro favor. Vivió una vida en su carne, en su cuerpo, sin quebrantar un solo mandamiento. Fue mal acusado, insultado, golpeado, agredido, burlado, azotado, castigado, crucificado, muerto. Sencillamente porque lo hizo por amor a nosotros. Él sabía que tenía que ocupar ese lugar. Porque alguien sin pecado tenía que pagar el precio por los nuestros. El postrer Adán, el último Adán, tenía que morir por lo que Adán hizo en el huerto del Edén. Y cuando digo que Adán hizo, me identifico con Adán, como deberíamos de identificarnos todos, porque todos somos descendencia de Adán. El primer Adán nos trajo condenación, pero el último glorioso Adán, nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a la gloria eterna. Amén. Ese es el plan de Dios para ti. No creas a otra cosa, cree en la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 14, y con esto vamos a terminar. El verso 2 y 3. Juan 14, verso 2 y 3. Bendito el Señor. Nos dice:
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las palabras de Jesús. Yo voy a preparar lugar. Yo me anticipo a ustedes, para que cuando ustedes lleguen a aquel lugar, yo lo voy a estar esperando. Con los brazos abiertos. El Señor Jesús espera a hombres y mujeres fieles a la verdad, fieles al Señor Jesucristo. ¿Serás tú uno de ellos? Hoy es el día, este es el momento. Existe hoy un Hades. Va a terminar ese Hades como lo hemos visto. Apocalipsis no lo mencionó. Va a ser arrojado al infierno. Pero si tú tienes fe en Jesucristo, si lo invitas a entrar en tu vida, entonces puedes alcanzar seguridad de vida eterna. No mañana, no en el futuro, ahora, ya. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor al ladrón arrepentido. Hoy, ya. Es una cuestión de fe, una decisión, una invitación al Señor Jesús, diciéndole: Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Ya no quiero ser igual, quiero un cambio. Este es el momento para comenzar ese cambio. Ya no vas a estar sola ni solo. Es Jesucristo, desde lo profundo de tu ser, que va a estar obrando maravillas contigo. Muchas cosas. Un nuevo nacimiento vas a tener cuando recibes a Cristo por la fe. Cambiarás de la muerte a la vida eterna. Serás sacado del reino de las tinieblas para ser transportado al reino de luz, al reino de nuestro Señor. Y no por un momento ni por unos días, sino por la eternidad. ¿Quién lo quiere? Ahora se puede decidir. Ahora hay esperanza. Después de la muerte, ya vimos que no. El hombre rico no tenía ya esperanza de salvación. Manda alguno, porque si alguno de entre los muertos se levantaren, entonces van a creer. No, le dijo el padre Abraham. Aunque alguno se levante de los muertos, tampoco van a creer. Hoy en día muchas personas oyen hablar de aquel que dio su vida y murió por nosotros y resucitó al tercer día, y siguen sin creer. Ahí tenemos el testimonio de la palabra. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo vino de ese lugar. Y siguen sin creer. No seas tú una de esas personas. Esta es la hora. Este es el momento de decidirte por Cristo. Hacer una sincera decisión. Un arrepentimiento genuino. Una decisión para abandonar una vida que no te dio nada. Más bien dolores, angustias, frustraciones. Abraza al Señor Jesús ahora. Vamos a orar. Si quieres recibir a Cristo, vamos a hacerlo juntos. Podemos ayudarte. Allí donde estás, en tu casa, en el carro, en el sofá de tu living, en la cocina, en donde estés, puedes hacer esta decisión. Decirle de esta manera. Repite conmigo. Padre, en el nombre maravilloso
maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, el cual enviaste para morir por mis pecados. Yo te doy gracias, Señor, porque creo que Jesús es el Salvador. Y lo invito a entrar en mi corazón. Y creo que su sangre derramada en la cruz me limpia de todos mis pecados. Gracias, Señor, por esta maravillosa obra. Gracias por el nuevo nacimiento y gracias por la llenura de tu Espíritu Santo, porque sé que me vas a ayudar a transitar este camino para un día encontrarme contigo allí en el paraíso. Amén y amén. Si haces esta oración con sinceridad, entonces tú eres salva, eres salvo. Pero recuerda que hay que servir al Señor y hay que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Por eso hay que buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios y se practique, donde puedas aprender y puedas estar en comunidad con otros creyentes como tú ahora. Vamos a orar por los enfermos. Si hay alguien enfermo, vamos a estar orando también. Levanta tu mano en el lugar donde estás, allí en tu casa, en tu hogar, en el trabajo, donde me escuches. Quizás estás en un restaurante, en una fábrica, en donde estés, pero estás enferma, enfermo, hay algo que aqueja tu cuerpo, tu alma, tu mente. Ahora vamos a declarar salud en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por la autoridad que tú nos has dado, Señor, para orar en tu nombre y declarar salud en tu nombre sobre todos aquellos que están enfermos ahora. Yo ato, ligo y reprendo en el nombre de Jesucristo los espíritus de enfermedad que aquejan los cuerpos, la mente, las almas, y los echo fuera en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea el dolor, cualquiera sea la aflicción, fuera en el nombre de Jesús. Espíritus de confusión, espíritus de ocultismo, de magia, de brujería, espíritus inmundos, los ato, los echo fuera en el nombre de Jesús. Está hecho en el nombre de Jesús. Rompemos las obras de los demonios, las obras de Satanás, las mentiras del diablo, las mentiras de las sectas, quedan deshechas en el nombre de Jesús. Espíritu de confusión fuera en el nombre de Jesús. Y salud para el cuerpo, para el alma, para la mente, en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos en esta oportunidad, pero vamos a estar siguiendo, compartiendo la palabra de Dios. Así que tú síguenos con los videos que estamos compartiendo en Facebook. Invita a alguien a verlos o comparte estos videos también en tus redes sociales. Que la paz del Señor Jesucristo esté reposando en cada corazón. Amén.